Bien, entonces, esta es la clase que le dio el profe José Domingo el miércoles. Yo no sé qué tan profundo él haya ido, no creo que mucho porque era la primera vez que daba la clase de caries. Y le voy a decir básicamente lo que les va a salir en el quiz. Entonces, aquí el objetivo es analizar el origen microbiológico de la caries dental. Esto, la evolución histórica de la caries dental, ya se sabe que en el siglo ellos asumían que habían gusanos en los dientes y que los griegos ya hablaban del desequilibrio de los humores, entonces había un desequilibrio entre la bilis negra, amarilla, flema y sangre. Eso no lo van a preguntar. La evolución histórica de la caries dice que antes, en el siglo XVIII, ellos hablaban de gangrena del diente, o sea que el diente se moría. Y básicamente, pues era eso lo que ocurría. Y de aquí para adelante es lo que sí tienen que tener, recordar. Entonces, en el quiz les van a preguntar cosas como ¿qué teoría habla de tal cosa? Entonces, Miller, en 1890, no se tienen que aprender la fecha, se tienen que aprender el apellido, Miller. Dalton Miller habló de la teoría químico-parasitaria o acidogénica. Él fue el que dijo que los ácidos eran los que degradaban el esmalte dental. Entonces, él fue el pionero porque dijo que los microorganismos que habían en la boca, al momento de proporcionar carbohidratos, producían ácidos. Ese ácido bajaba el pH y por lo tanto había más actividad de desmineralización y por lo tanto los ácidos eran los que ocasionaban las cavidades en los dientes. Entonces, ahí tienen que asociar que Miller hablaba de desequilibrio de ácidos y descalcificaba el diente, descalcificaba la dentina y descalcificaba los tejidos residuales o caries y creaba las cavidades. Entonces, Miller con cavidades, no tiene más nada. Luego, Keyes sí hablaba de la tríada ecológica, específicamente la tríada ecológica modificada. Pero en 1960, o sea, casi muchos años, 70 años después de Miller, él hablaba de que habían 3 agentes que se tenían que ocurrir para que hubiera caries. Entre eso era el hospedero, que el hospedero sería el diente, bacterias, como por ejemplo Streptococcus mutans, y dieta, como por ejemplo sacarosa, y cuando estaban esos 3 elementos, era que ocurría la caries dental. Entonces, ya con eso, él habló de un nuevo paradigma en ese momento sobre que la caries tenía ciertos factores o un paradigma multicausal. Se hablaba de que la caries no era solamente causada por el ácido, sino que era el ácido que producían las bacterias porque comían azúcar. Y por lo tanto, ese ácido, que no es más que los detritus y los desechos de la bacteria, eran lo que producía la cavidad en los dientes. Entonces se identificó que la sacarosa es la que favorece el proceso carioso, le dio el carácter de infectocontagioso a la caries, porque la caries no es una enfermedad crónica sola, sino que es una enfermedad infecciosa crónica. Y ya empezó a hablar de que Streptococcus mutans era el agente biológico de la caries. Una pregunta, ¿la sacarosa es la que le da el agente infectocontagioso? No, la sacarosa es el nutriente de las bacterias. ¿O qué es una característica aparte? No, la sacarosa es el carbohidrato. Específicamente la sacarosa, por su composición química, la degradaban las bacterias, específicamente Streptococcus mutans, y esas, como digamos, al tener alto contenido de azúcar y Streptococcus mutans tener las enzimas para degradar ese carbohidrato, ellos hacían que se reprodujeran más. Entonces crecían más Streptococcus mutans y estos Streptococcus mutans producían más ácido. Era por eso, porque ellos comían sacarosa, es decir, comían caramelos, comían azúcar refinado. O sea, se multiplicaban en cuanto a su alimentación. Correcto. Pero después, 12 años después, él incorporó a esta tríada ecológica el tiempo, y a esto es lo que llamamos la tríada de Keyes modificada. Entonces, vamos repasando.
Miller hablaba del efecto ácido en los dientes. Keyes habló de la triada ecológica y hablaba de que aparecía Streptococcus mutans y que la sacarosa que se comía Streptococcus mutans era la dañina. Y la triada de Keyes modificada, que fue por Newbroom en 1972, hablaba de que el tiempo que pasaba esa sacarosa en boca era lo que hacía que se modificara. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Creo que se pegó. ¿Se pegó en dónde? ¿Se escucha? Ah, no, ya. Ya, ok. Entonces, ya va, retomando. En 1972, Newbroom habló de la tríada de Keyes modificada, 12 años después de Keyes. Entonces él incorporaron el tiempo porque también veía que el tiempo que pasaba el azúcar en contacto con los dientes también afectaba la cantidad de caries o la severidad de la caries dental. Entonces ya hablamos de que ese tiempo de azúcar en boca también afectaba. Entonces tenemos que Newbroom incorporó el tiempo. Keyes habló de Streptococcus mutans y de sacarosa, y que Miller habló solamente de los ácidos. Ajá. Luego, en 1990, ya empieza a aparecer Uribe, Echevarría y Piroto, que ellos, aparte del tiempo, incorporaron la edad. ¿Eso qué quiere decir? Que la caries estaba asociada directamente a las edades. Entonces, habían edades donde aparecían, estaban asociados con más lesiones cariosas que otras. Por supuesto, eso tiene que ver con el tiempo de los dientes en boca. ¿Okay? Los adultos quizás tienen más caries que los niños, o los niños tenían más caries en la boca. O sea, eso depende eso varía dependiendo a la población. Pero lo que sí se dieron cuenta era que la edad también estaba dentro de la teoría. O sea, como que la edad está asociada a la caries. Y la última, creo que es esta, no, todavía no, sí, creo que es la última, era Fergescop, que dijo que aparte del tiempo, el diente, el sustrato y los microorganismos, habían muchos otros factores que ayudaban a modificar la severidad de la caries. Entonces, entre ellos estaban factores socioeconómicos. ¿Por qué? Porque las personas con un nivel socioeconómico mayor tenían quizás una educación mejor y por lo tanto el conocimiento que podían tener sobre caries era mayor y entonces la caries era menos. O quizás tenían acceso a mejores alimentos y no consumían tantos carbohidratos y por eso tenían menos caries. Igual que los estilos de vida. ¿Por qué? Porque las personas que todo el tiempo comen carbohidratos, pues tenían más caries. Eso se debe a que son personas más sedimentarias o que tienen menos tiempo para hacer ejercicio o, qué sé yo, no incorporan agua o X, o personas enfermas que están postradas en cama tienen más tendencia a caries que otras personas que no. Y esos factores dependen directamente del hospedero. Entonces, van haciendo como una lista o una tabla en donde dicen Miller dijo esto, Keyes dijo esto, el otro que no me acuerdo cómo se llama, Newbroom dijo esto, Uribe Echevarría y tal dijo esto, Fergescop dijo esto. Entonces, ¿para qué? Para que al momento del quiz ustedes puedan responder de forma correcta. Este es el mismo modelo de Fergescop, pero del de 2008. Entonces, Fergescop lo que habla es que ya la caries se entiende como un desequilibrio de la mineralización del diente, en donde los depósitos de hidroxiapatita pueden migrar hacia el estado de desmineralización o remineralización, dependiendo al pH que haya en boca.
Y ese pH depende de muchos factores, como por ejemplo la saliva, la capacidad tampón de la saliva, la tasa de arrastre de azúcar, la composición de la saliva, el flujo de la saliva, la incorporación de fluoruros, bien sea por cremas dentales, por tonificaciones o por agua, la dieta, si es rica en azúcares no fermentables, si es más rica en proteínas y ese tipo de cosas. También las especies microbianas que estaban ahí en boca y en saliva, por supuesto. Y todo esto estaba modificado por lo que era la educación, la clase social, quizás el sistema estadal con el que se manejan esas poblaciones, la actitud de las personas o de las poblaciones ante este tipo de problemas, el conocimiento que puedan tener y todo eso. Y a esto es lo que se debe como una enfermedad multifactorial, donde sabemos que los factores primarios, ojo con eso, los factores primarios son hospedero, microorganismo y dieta, que son los mismos de la triada ecológica, pero que estos elementos o factores primarios se modulan dependiendo a otros factores, como por ejemplo el tiempo que tiene el azúcar en boca, la edad. ¿Por qué? Porque los niños quizás no tienen las mismas destrezas, niños y ancianos no tienen las mismas destrezas del cuidado bucal que los adultos, o porque los adultos se cepillan menos porque descuidan más el cuidado bucal, qué sé yo. La salud general, las personas que son más saludables tienen menos caries que las personas que son más enfermas. El grado de instrucción, como les dije, ¿por qué? Porque son personas que tienen mayor conocimiento y tienen conciencia sobre las consecuencias que pueden tener las caries a nivel sistémico. El nivel socioeconómico, que ya hablamos de eso, y la incorporación de fluoruros. Ok, entonces aquí vamos a hablar un poco sobre no tanto los factores etiológicos, sino la etiopatogenia de las cavidades o de la caries dental. Entonces, ¿cómo se origina una cavidad en boca? Comienza entonces sabiendo que tenemos una microbiota y una biopelícula en los dientes, donde esa biopelícula tiene una capa que es la película propiamente adquirida, que es saliva, y que en esa saliva rica en proteínas se van a unir los primeros colonizadores. ¿Quiénes son los primeros colonizadores? Los estreptococos. Entonces son dientes que tienen gran cantidad de estreptococos pegados a ese diente, que serían las bacterias. Si aumentamos la ingesta de sacarosa, esos estreptococos van a empezar a degradar esa sacarosa. Entonces, como todo ser vivo, si come, desecha. ¿Por qué? Porque no va a reventar. Él come y desecha. ¿Qué va a desechar los estreptococos? Desecha ácido láctico. Ácido láctico, otro tipo de ácido, que en grandes cantidades ese ácido va a ser perjudicial para el esmalte. Porque ¿qué va a pasar? Va a disminuir el pH. Al disminuir el pH, el esmalte entonces va a perder su integridad. En pH bajos menores a 5, ese pH o esos cristales de esmalte van a empezar a perder la unión y va a empezar la desmineralización. ¿Y la desmineralización es qué? Es la pérdida de fosfatos y calcios que tiene ese diente. Por lo tanto, si va perdiendo, imagínense como una montaña, y como el agua que va pasando todo el tiempo, está arrastrando, está sacando, va haciendo lo mismo, va a ir escarbando. Entonces ese ácido, que va a ser como el río que va a ir escarbando, va dejando sin sustento o va erosionando, va desintegrando, desmineralizando el diente hasta exponer ¿qué? La dentina. Entonces ya empezamos a ver cavidades. Pero la cavidad no es caries dental. La cavidad es una consecuencia de la caries dental. Las fracturas por caries dental son consecuencia, o los restos radiculares son consecuencias de la caries dental. Los abscesos periapicales son consecuencia de caries dental. Entonces, todo eso es por culpa
de la caries dental, que no es más que un desequilibrio de la microbiota, un desequilibrio a favor del crecimiento de Streptococcus, que son bacterias acidógenas que fermentan por causa del azúcar. Y no solamente por causa del azúcar, como ya lo vimos, es multifactorial. No solamente del azúcar, depende de la inteligencia, no, del conocimiento que tengan, de la edad, de la alimentación, del estilo de vida, bla, 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 bla. Todo ese tipo de cosas. Entonces, así es como se aparecen las cavidades. Entonces, cuando avancen ustedes en la carrera y les digan que él tiene 7 caries, entonces ustedes por dentro van a decir, no son 7 caries, son 7 lesiones cariosas. El paciente tiene alta predisposición a caries o tiene caries dental, entonces hay que atacar la enfermedad como tal, que sería el desequilibrio, porque de nada sirve taparle los huecos. Si él sigue teniendo caries, igualito va a seguir teniendo huecos. Lo bueno es que vamos a tener un paciente allí que no lo va a olvidar, pero va a decir, ese odontólogo es chivo. Bien, entonces, definiendo lo que es la caries es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad infecciosa, crónica, transmisible y prevalente. ¿Por qué? Porque está presente en todo el mundo y en altas proporciones. En su etiología están implicados factores biológicos como, por ejemplo, bacterias, ya hablamos de ellas, saliva, porque la saliva tiene un importante factor de amortiguamiento, porque en la saliva existen elementos tipo tampón que ayudan a regular ese pH. Y por supuesto el diente, que el diente va a ser quien desmineralice y aparezca la cavidad. También está influenciada por la dieta, por factores sociales como estratos sociales, culturales y por supuesto conductuales. Y recuerden entonces que la destrucción de tejidos dentales por acción de los ácidos producidos por los microorganismos son consecuencia de la caries dental. ¿Cómo es el proceso? Ya hemos hablado. Es un proceso dinámico en el cual la biopelícula que está recubriendo los dientes contiene microorganismos que van a degradar esa sacarosa. Ese biofilm o esa biopelícula, al producir más o al dejar que los Streptococcus, en este caso Streptococcus mutans, se inclinen o el crecimiento sea a favor de ellos, va a aumentar la producción de ácidos, bajando el pH y produciendo las cavidades. Pero sabemos entonces que Streptococcus mutans está asociado a caries de esmalte, mientras que una vez que se expone la dentina, como la dentina es un tejido poroso con poros significativos, va a favorecer la retención de ciertos microorganismos, como por ejemplo Lactobacillus, en este caso Lactobacillus acidophilus. Entonces, si Lactobacillus, que produce ácido láctico, también queda retenido en los poros de dentina, por supuesto la producción de ese ácido láctico por el aumento de sacarosa va a dañar entonces la dentina. Entonces, ojo con eso. O sea, que cuando digan lactobacillus acidophilus, estamos hablando solo de la dentina y estreptococo del esmalte. Exacto. Okay. Ajá. Son cariosas, enfermedad de los tejidos de los dientes. Aquí. Dependiendo a la anatomía del diente, van a haber diferentes tipos de caries dependiendo de la lesión que se tenga. Entonces, tenemos caries de esmalte. Esa caries de esmalte pueden ser caries en superficies libres o lisas, caries proximales, interproximales, caries de fosas y fisuras o caries oclusales y caries de la primera infancia. Vamos a tener caries de dentina y caries de cemento. La caries de esmalte se caracteriza ¿por qué? Porque degrada el esmalte y tiene un gran aumento de Streptococcus, específicamente Streptococcus mutans. Mientras que en caries de dentina va a haber un aumento de Lactobacillus, puede ser Lactobacillus acidophilus o cualquier otro Lactobacillus, porque recuerden que cualquier Lactobacillus se va a alimentar de sacarosa o de glucosa. Entonces ellos, al aumento de glucosa y sacarosa, van a producir ácidos.
y caries de cemento, que el cemento tiene ciertas propiedades, ese tejido tiene ciertas propiedades, lo hacen como es más rugoso, en el cual se insertan las fibras de colágeno, las fibras del ligamento periodontal, él va a hacer entonces que la placa allí se retenga más. Por lo tanto, el pH crítico del esmalte va a ser mucho más alto. Quizás en 6 o un 5.5 ya esté, o un 5.9, qué sé yo, ya está degradando ese esmalte. El tejido más duro, no es el esmalte, es el cemento. El tejido más duro del cuerpo es el esmalte. Por lo tanto, necesita un pH mucho más bajo. ¿Cómo se puede detectar la caries dental? Puede ser a través de criterios clínicos, como por ejemplo el sistema IGDAS. El sistema IGDAS es una forma de determinar caries dental a través de la observación clínica. Él tiene ciertas categorías y a partir de esas categorías, dependiendo a cómo se vea la lesión, se clasifica y uno tiene ya no un protocolo, sino una clasificación de la caries dental. También hay otros criterios, como por ejemplo el de NIVAT, que fue creado en 1999, y para efectos de epidemiología también están los índices, como por ejemplo el CPOD y el CEOD, que son simplemente caries o caries contadas como cavidades, obturadas y perdidas en levantamientos epidemiológicos. También está, o por supuesto, todo esto se basa en la exploración clínica, inspección visual, exploración táctil con sonda. Ya no se utiliza el explorador, porque el explorador es puyudo, es afilado, es puntiagudo, y permite entonces aumentar las lesiones de caries en los dientes, por ejemplo en fosas y fisuras. Se utilizan métodos como transiluminación, métodos de conductividad térmica y fluorescencia, entre otros. Y existen criterios microbiológicos que son los que les interesan para la materia o para esta clase, que sería la evaluación de riesgo a caries, en donde se van a hacer reconteos de Streptococcus mutans y reconteos de lactobacillus acidophilus. Aquí están los criterios ICDAS y los criterios de NIVAT. Estos no van. Simplemente es información adicional para que ustedes más o menos vean que se pueden clasificar desde dientes sanos, pasando por manchas blancas o manchas marrones, microcavidades, ya cavidades con sombras oscuras por debajo del esmalte, exposición de dentina, dependiendo la cantidad, entre 50, menos de 50 a más del 50% del diente. Entonces, esa sería la clasificación IGDAS. Y esta es la otra clasificación, que es la de NIVAT, que es también por categorías. Tenemos un diente sano, una caries activa en superficie, una caries activa discontinua, con cavidad, caries inactivas, y todo eso nos ayuda a determinar el riesgo y la actividad cariosa en el paciente. Pero para el criterio microbiológico, se determina valorando los factores de riesgo, los factores protectores y los signos clínicos de la enfermedad presente. ¿Qué se va a considerar en un método diagnóstico microbiológico? Se van a considerar los recuentos elevados de Streptococcus mutans y de lactobacillus. Se va a tomar en cuenta la disminución del flujo salival. Eso se hace a nivel clínico, no se hace microbiológico. La baja capacidad amortiguadora de la saliva, eso ya sería un análisis bioquímico. Una dieta con elevado consumo y eficacia y elevada frecuencia de consumo de azúcares fermentados. Eso es cuando le hagamos el interrogatorio al paciente. Y otros factores indirectos como el bajo nivel socioeconómico y algunas enfermedades sistémicas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades sistémicas que alteran la saliva, o porque los medicamentos también alteran la salivación. Entonces, al disminuir la salivación, eso incrementa el incremento de lesiones cariosas en boca. Los factores protectores incluyen la exposición a fluoruros. ¿Cómo se obtienen los fluoruros? A través de topificaciones de flúor, a través de cremas dentales y a través de aguas fluoradas.
para poder que la glándula pineal desaparezca, la cantidad de flúor que tienen que consumir diario tiene que ser muy elevada, casi que equivalente a estarse tragando una pasta dental diaria. Entonces, por si se llegan a conseguir un antiflúor, para que tengan criterio de debate y discusión. La presencia de selladores de fosas y fisuras. Los selladores de fosas y fisuras en su composición tienen componentes fluorados que ayudan a liberar flúor dentro de la cavidad bucal, como por ejemplo el ionómero de vidrio. Y la actualización de colutorios con clorhexidinas que ayudan a disminuir la microbiota, controlan la microbiota formando unas biopelículas más eubióticas. Y la existencia de un flujo salival adecuado. Entonces, esos son factores protectores. Mosca con los factores protectores que también nos pueden preguntar. Otra cosa que siempre preguntan son sobre los tipos de agar. La técnica de semicuantificación bacteriana también van a preguntar cómo se va a hacer. Entonces, eso está en la práctica y eso se lo estudian muy bien. Se introduce una asa calibrada dentro de la muestra con saliva. Se inocula dentro de la placa en forma de césped. Eso ya lo hicimos cuando vieron la técnica de antibiograma. Para hacer antibiograma es la misma, se inocula de igual forma. La idea es que las bacterias estén, o la muestra esté distribuida de la forma más uniforme posible sobre el agar. Y se van a utilizar dos tipos de agares. Uno, que es el agar Mitis salivarius, que ese agar Mitis salivarius es exclusivo para el crecimiento de streptococos y de algunas levaduras. En ese agar solamente van a crecer streptococos y se van a ver punticos azules. Como ese agar permite que solamente crezcan streptococos, es un agar de tipo selectivo. Como es selectivo, van a crecer solamente streptococos. Ninguna otra de todas las bacterias que viven van a crecer. Solamente streptococos. Y va a ser diferencial porque específicamente el Streptococcus mutans se va a ver como un punto azul. Y ese punto azul o las colonias azules son porque Streptococcus mutans incorpora parte del pigmento del agar a su metabolismo y por eso las colonias de Streptococcus mutans se ven azules así bien oscuros que se pueden ver dentro del agar. Otro agar que van a utilizar que van a preguntar es el agar rugosa. El agar rugosa es muy agreste, es decir, es un ambiente muy horrible para las bacterias, por decirlo así. Es un ambiente inadecuado porque él tiene altas concentraciones de azúcar. Entonces, como hay tanto azúcar, ellas no van a crecer, sino que exclusivamente en ese agar rugosa van a crecer los lactobacillus. Entonces, también lo convierte en un agar de tipo selectivo. Tenemos el agar Mitis salivarius, que crecen solo streptococos, y el agar rugosa, que crecen solamente lactobacillus. Entonces, si le hacemos una evaluación de riesgo al paciente, donde le ponemos, le hacemos el estudio microbiológico y el paciente tiene más crecimiento o hay muchas más bacterias en el agar Mitis que en el agar rugosa, decimos que el paciente tiene un alto riesgo a caries en esmalte. Y si tenemos una alta concentración de lactobacilos y tenemos menos en el agar salivarius, decimos entonces que el paciente tiene un alto grado de caries de dentina. Es decir, que en algún momento que se ponga la dentina va a avanzar más rápido la desmineralización hasta llegar a pulpa y entonces vamos a tener muerte pulpar, muerte diente ya muerto necrótico. ¿Cómo se hace esa cuantificación bacteriana?
Eso se hace a través de una regla de 3 y todo eso lo vamos a explicar en la práctica. Pero, si clase... ¿Lo van a preguntar? Sí, no los valores no, sino cómo se hace. Esto se hace comparando los recuentos que se obtienen con las tablas que están acá. Entonces, si tenemos un recuento menor de los que tenemos aquí, decimos que hay un riesgo bajo. Si cae entre el del medio, un riesgo medio. Y por supuesto, si hay muchas bacterias, entonces están en un riesgo alto. Hay otras pruebas, como por ejemplo el test de CRT de bacterias de Ivoclar, que determina la concentración de mutans y bacillus, pero eso es como que ya está listo, solamente que se le pone saliva y ya. Y entonces ahí se incorpora y entonces uno ve como el crecimiento que tiene. Por ejemplo acá, como hay poco crecimiento, uno dice que tiene bajo riesgo a caries. Aquí hay un crecimiento alto. Si decimos, entonces el paciente tiene un riesgo alto de caries. Eso sería para estreptococo. Y aquí tenemos bajo crecimiento y aquí tenemos alto crecimiento. Entonces se van a ver como así, pero en las placas, cuando vayamos al laboratorio. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Se recolecta saliva estimulada, se inocula en la superficie de los agares y se coloca a cultivar. Y luego de 48 horas se hace el conteo. Se considera que el recuento de bacterias es elevado cuando los resultados son iguales o superiores a 10,5 unidades formadoras de colonias de Streptococcus multa por mililitro de saliva. Esto es también como, lo único que se tiene que aprender es esto, el test de CRT de bacterias, que también se utiliza como práctico para determinar el riesgo a caries o el conteo de Streptococcus y lactobacillus. El test de Snyder y el test de Alban ya no se utilizan, que eso se hacía más que todo, era como un test bioquímico para saber si fermentaban y no fermentaban. Entonces eso ya no se usa. Y están otras pruebas, como por ejemplo la de saliva check mutant, que determina la carga de estreptococos en saliva a través de anticuerpos mononucleares. Entonces, claro, ¿cómo se hace? Hay que tomar una muestra de sangre, una muestra de saliva y llevarlo al test, a la prueba, poner la saliva y ver si hay o no alto riesgo. Él me dice si sale positivo es alto riesgo y si no es bajo riesgo de caries. Solamente con la saliva, porque él lo que hace es evaluar reacciona ante los anticuerpos. Se utiliza saliva estimulada, que se le añade un reactivo para mejorar la fluidez y un segundo reactivo que evita los glucanos que intervienen en el resultado. La saliva es transferible a una pipeta que se efectúa, aquí, esto es por acá. De aquí no creo que pregunten. Simplemente lo de saliva check. Son como que los métodos. Tienen que aprenderse el nombre de los métodos. El test de CRT de bacteria y el test de saliva check. Y ya. ¿Cómo se controla y cómo se previene caries dental? Como ya sabemos, la tarea ecológica, mantener un equilibrio entre ellos, entre el microorganismo, el control de los pederos, que sería el diente, y la dieta. Disminuir el consumo de azúcares, aumentar el consumo de fibra, de frutas, cepillado para remover las bacterias y las biopelículas, y por supuesto incorporación de fluoruro. Y eso nos va a dar entonces un control de la biopelícula. Por supuesto, va a fluorescina también. Visitas al médico, uso de hilo dental, etc. Y por supuesto, como en algún momento lo vieron en algún lugar, eso lo estudiaron o lo discutieron cuando vieron ingeniería genética. Creo que el profe habló de vacunas. Entonces pudiera estudiarse una línea de investigación sobre vacunas de caries dental. Eso sería la clase. Aquí también yo les puse la práctica, que yo la descargué. Aquí está la práctica. Esa la bajé del Classroom. Aquí está. Puedes seleccionarle lo más importante. Vamos a ver si aquí está. Guardar una copia. Sí, guardar una copia. Aquí está. Aquí está. Subrayo. Ahí arriba está el bichito. Coño, pero es que no me acuerdo. Ahí al lado del borrador.
No, este es el lápiz, que es como un resaltador. Creo que es este. La caries dental es una enfermedad infecciosa. El tratamiento de la caries dental se hace en una enfermedad costosa, por otra parte, se asume que el diagnóstico de la caries dental como entidad clínica establecida depende más de... Entre estas pruebas tenemos que mencionar a lo que les dije, ¿ven? Entre estas pruebas tenemos que ver test de Snyder, el test de Abram, que ya no se usan, basado en la determinación de cantidad de las bacterias y los individuos. Cada una de estas pruebas posee un comportamiento de fuente de carbohidratos. La creación de nuevos medios de cultivo mucho más selectivos y diferenciales. Esto, estudiense qué es un método de cultivo, medios de cultivo selectivos y diferenciales, para que lo tengan claro al momento del examen. Para la microbiota modificar las unidades formadoras de colonia por mililitro de saliva de bacterias tales como Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus. El conocimiento de los fundamentos para analizar estas pruebas garantiza la verdad. Es decir, todos aquellos factores que intervienen en la actividad de pequeños modificada. Aquí está. Actividad de pequeños modificada. Objetivos, esto es prueba. Aplicar metodología de cuantificación. ¿Cómo se hace la semicuantificación de colonias de Streptococcus mutans? Exigente que necesita condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo en medio de split y salivario. Aquí está. Con bacitacina, sacarosa, además de brindar nutrientes, requerimiento de un selectivo diferencial que dificultad de crecimiento de bacterias no mutan por la alta concentración de sacarosa y bacitracina. Aquí está, eso es importante. Aquí está también colonias azul en medio, porque ellas incorporan el azul de tripán. El procedimiento, por supuesto, procedimiento. Recolectar la muestra de saliva en un envase estéril con tapa, eso lo van a estudiar, lo van a hacer como un, ¿cómo que se llama esto? Como un esquema, y lo van a hacer también numerado. Por ejemplo, el número 1, paso 1 tal, paso 2 tal, paso 3 tal, y lo hacen como también en forma de esquema, con dibujitos, con flechitas, con cajitas, para que si le sale esquema no le pongan algún rollo o algo. Aquí otra cosa, aquí. Entonces la interpretación de resultados también. El de lactobacillus es lo mismo. La recomendación de lactobacillus es esencialmente realizar en medios de cultivo convencionales. Esto aquí. Para todas las masas de salida en envases estériles. Colocar 5 mililitros está. Bueno, adaptar los factores que hacen el procedimiento de colonias, de semicuantificación de colonias de lactobacillus es exactamente el mismo que el de Streptococcus. Entonces se estudian uno solo. Interpretación de los resultados, porque lo único que varía es el agarre.
método de control de calidad y ya. Y listo, eso es todo. Tengo una pregunta. En el procedimiento, que el primer paso, que es largo, ¿cómo se le pudiera simplificar? El segundo, ¿Cuál es? Segundo procedimiento. El segundo paso, con una asa calibrada 5 mililitros, se toma se toma la alicuota de la saliva y se procede a sembrar en la placa. Eso es todo lo que digo. Okay. Ese que usted marcó, azul de tripano, hay que aprendernos el gramo, ¿verdad? El porcentaje. Solo aprenderse que contiene azul de tripano, y ese azul de tripano es el que incorpora Streptococcus mutans para hacerse diferencial, porque ahí también van otros estreptococos de otras especies. Entonces, para que se identifique Streptococcus mutans, tiene azul de tripano dentro de su colonia. Entonces ustedes pueden ver allí, o sea, se va a ver cuáles mutans y cuáles no son mutans. Ok, chévere. ¿Lo otro de las otras tablas no? No, las otras no. Ok. De ahí es eso. Le van a preguntar, dije, las teorías, ¿qué más? Esto, que es un agar diferencial, un agar selectivo, que es un agar selectivo diferencial. Esas son las cosas que van a preguntar.